podríamos decir que el 2010 antecede el escenario que vemos hoy de movilización social. El 19, 20 y 21 de julio del 2010, un conjunto de movimientos sociales, populares del país realizan la Gran Marcha Patriótica a Bogotá. Esa Gran Marcha Patriótica logró convocar más de 40.000 personas en Bogotá y logró movilizar alrededor de 250.000 personas en el resto del país. En Bogotá se estableció durante 3 días cabildos abiertos para discutir temas de tierras, temas indígenas, temas de educación, temas de salud, todos los temas que competen a la real solución del conflicto social. Por eso aclaramos mucho, el conflicto social que en Colombia tuvo niveles tan fuertes que consecuentemente condujo a un conflicto armado. No fue el conflicto armado el que llevó al detrimento de la sociedad, como lo presentó el señor Álvaro Uribe Vélez, que decía que la pobreza en Colombia o la falta de crecimiento económico en Colombia se debía a que había un conflicto armado, y había que acabar el conflicto armado para que el país creciera económicamente, sino que al contrario, ese conflicto armado es producto de toda la desidia y todas las condiciones de pobreza que se han desarrollado durante estos más de 7 décadas en Colombia. Entonces, ante ese escenario y esa discusión política de todo este conjunto de sectores populares, es que se empiezan a recomponer las fuerzas vivas del movimiento social y popular, que se empieza a recuperar la vocación de movilización social en un escenario donde aún primaba la política de seguridad democrática, que reprimió y criminalizó contundentemente la protesta social durante sus 8 años de gobierno, de Álvaro Uribe Vélez, pero con la particularidad de que fue el mismo Juan Manuel Santos, el ministro de Defensa, que ejecutó esa política de seguridad democrática. No se nos olvide, porque ocurre que a partir del 2010 para acá, todo el un conjunto de fuerzas sociales y países de América Latina y el mundo empezaron a ver a Juan Manuel Santos como un demócrata o como un personaje progresista, cuando en realidad es el continuador de un programa, un proyecto estratégico de las clases dominantes en Colombia. Si bien Álvaro Uribe Vélez constituyó la posibilidad de la unidad del bloque de poder, la unidad de los sectores oligárquicos más retardatarios de la sociedad colombiana, los sectores parasitarios como los gamonales y los ganaderos, con la burguesía tradicional, un poco más pujante, que más bien es una burguesía más, digámoslo, elitista y más, como dicen en Colombia, esos cachacos arribistas, ¿sí?, que gustan mucho de enriquecerse producto de los intereses que le da el mercado financiero. Pues a partir del gobierno de Juan Manuel Santos empezó a gestar una disputa al interior del bloque de poder, que efectivamente representaba las desigualdades o las diferencias que había entre ambos proyectos en la forma de llegar a ese proyecto estratégico de dominación de clase. El régimen de dominación de clase que vimos a partir del gobierno de Juan Manuel Santos tiene otros tintes, tiene una cierta moderación para la política, otra cierta inteligencia, otras formas que le han permitido diplomáticamente hacerse amigos y recomponer las relaciones internacionales que el señor Álvaro Uribe Vélez perdió y destruyó constantemente durante sus 8 años de gobierno, entre las cuales se hallan injerencias al territorio venezolano y el territorio ecuatoriano, hecho que constituye una crisis importante para el continente y en particular para las fronteras, pero además que pasó también por el hecho de la instalación de 7 nuevas bases militares en el país. Digo 7 nuevas bases militares porque ya habían bases militares con control de los Estados Unidos en Colombia, y que estas últimas obedecen a otros planes estratégicos, por ejemplo, pistas de despegue rápido, como la de Palanquero, o la base de Puerto Leguízamo, que tiene un interés estratégico en términos de la ubicación con la órbita geoespacial. O sea, cosas que por ahí no están en el debate realmente, pero que tienen que ver con otros intereses estratégicos que hay en Colombia y que precisamente llevan al escenario de hoy a que el gobierno de Juan Manuel Santos ceda ante la posibilidad de un diálogo o un proceso de solución política al conflicto social y armado. ¿Cuáles son esos intereses?
Pues resulta que los intereses geopolíticos que tiene Colombia pasan por la megaminería, por los yacimientos acuíferos, por las grandes redes fluviales que hay en el país y que le van a permitir, por ejemplo, constituir una gran red fluvial latinoamericana enclaustrada en el plan del IRSA, la Iniciativa Regional para la Infraestructura Suramericana, ¿sí?, que ninguno de los países de América Latina ha dejado de suscribir, inclusive Venezuela, ¿sí? Y que en ese sentido le favorece a esas compañías transnacionales que en las zonas donde están los recursos estratégicos como los minerales, el petróleo, los yacimientos acuíferos, no haya más conflictividad violenta. Es decir, el interés que tiene la clase dominante colombiana actualmente para la solución política del conflicto es simplemente económico. Es poder garantizar el régimen de acumulación para los próximos años y seguir garantizando la ecuación energética de los Estados Unidos, que viene cada vez en una situación más crítica. Por ejemplo, piensen ustedes en lo que le implica, en el caso de, por ejemplo, de Venezuela, el tema del petróleo, lo que le implica traer el petróleo a 35 días hasta sus refinerías en Estados Unidos, lo que le implica llevárselo en 4 días y medio hasta sus refinerías en Texas. Con esos mismos intereses estratégicos, Estados Unidos puede disponer, las fuerzas imperialistas pueden disponer en una posibilidad de solución política en Colombia del ejército proporcionalmente más grande de América Latina, proporcionalmente más grande que Brasil, con la experiencia que no tiene ningún otro ejército en América Latina, de más de 50 años de guerra irregular, y para colmo de males, mejor armado que muchos de los países de América Latina. ¿Para qué? Para una posible injerencia en territorios estratégicos como el de Venezuela, o para el desplazamiento de tropas hacia otros países donde se estén desarrollando otras formas de gobierno, otros tipos de democracias, y sean más socialistas, como por ejemplo en Bolivia, Ecuador, por qué no decirlo, hasta el mismo Chile. Ante ese escenario, yo creo que una de las propuestas más interesantes que hay que hacer es, primero, entender que lo que pasa en Colombia, o el conflicto armado en Colombia, es un conflicto que no le compete resolver solamente a los colombianos y a las colombianas. Es un conflicto que, por el carácter geopolíticamente estratégico que tiene Colombia y los intereses que están puestos por parte de los Estados Unidos en este país, le compete a toda la región, sin ninguna excusa. Le compete a toda la región, así mismo como le compete a toda la región el conflicto de Haití, la ocupación en Haití, que también tiene intereses estratégicos, ¿sí? Porque Haití es la isla más próxima a Cuba, dentro de todas las islas del Caribe, cosa que no se nos puede escapar de vista.